yo le monté un material audiovisual con 3 videos para que tuvieran una idea general en cuanto a los pasos que aplica. Hay gente que utiliza 7, hay gente que utiliza 12 en el caso más extremo, o sea, demasiado. ¿Okay? Yo, como se presenta en la clase que vamos a dar hoy, yo presento 4 pasos solamente. ¿Okay? Que serían específicamente la alternativa y la nula. Paso número 2, región de rechazo de H sub 0. Paso número 3, cálculo de estadístico de prueba o valor crítico. Paso número 4, conclusión. ¿No? Esos son los 4 pasos que nosotros vamos a utilizar. En realidad, este procedimiento se puede hacer sin necesidad de hacer pasos. El que lo sabe hacer, lo hace prácticamente sin necesidad de hacer pasos. ¿Okay? Sencillamente, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se aplican los pasos para que el bachiller se le haga más. Entonces, recordemos que estamos viendo prueba de hipótesis para una población. Por lo tanto, vamos a comprobar o estudiar las pruebas de hipótesis para los parámetros de interés o más importante de una sola población. ¿Cuáles son estos? Varianza poblacional y proporción poblacional. Es decir, los mismos que estudiamos en los intervalos de confianza. ¿Cuál es la diferencia entre los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis? Que los intervalos de confianza los utilizamos para estimar el parámetro cuando no sabemos cuánto vale y queremos saber cuál es su valor aproximado hoy en día. Pues en realidad no estamos totalmente seguros, ni siquiera nunca podemos estar 100% seguros de que el parámetro se encuentre dentro del intervalo. Recuerden que los intervalos de confianza los calculamos entre un 90 y 99%. A manera internacional, para trabajo de investigación, se establece el nivel de confianza en 5%. Eso es un estándar para que nadie esté jugando con ese porcentaje y acepte unas cosas y rechace otras en función a su conveniencia. Recordemos que yo puedo usar un intervalo de confianza del 90%, que es más pequeño que un intervalo de confianza del 99%. Entonces, esa amplitud, ¿okay?, me puede servir a mí para aceptar o rechazar algunas cosas en función a mi conveniencia. Esa no es la idea. Por eso es que internacionalmente, en trabajo de investigación, siempre se usa 95% de confianza. Ok, eso como un repaso, pequeño repaso para que entiendan la comparación, lo que es la estimación por intervalo y el contraste de hipótesis. Entonces, mientras que el contraste de hipótesis lo usamos para comprobar si ya conocemos cuál es el valor del parámetro, comprobar cuál es su valor actual o ponerlo, ¿ok?, bajo juicio, basado siempre en una muestra estadística. ¿Okay? En manera general, ese es lo que significa contraste de hipótesis y la diferencia entre contraste de hipótesis e intervalo de confianza. Entonces, el primer teorema que vamos a ver es la prueba de hipótesis para la media con varianza conocida. Entonces, paso número 1, establecer las hipótesis. La hipótesis nula, ¿ok?, como el parámetro es un valor conocido, el parámetro es un valor que si se conoce no cambia, es una constante para toda esa población, la hipótesis nula siempre va a ser igual a un valor K. Valor K, ¿cuál es el valor K? El valor de en este caso de la media poblacional. Supongamos que en el último censo del año 2011, en el año 2000 se tenía que hacer uno. Yo no sé si censaron o no.
por mi casa nos censaron. Creo que no lo han hecho, creo que lo van a hacer posiblemente este año, capaz por la pandemia no se hizo. Pero en el censo del año 2011, que fue el último censo que se hizo en Venezuela, se calculó que la estatura promedio del hombre venezolano era 1,73 m. No, perdón, 1,72 m. Es la estatura promedio del hombre venezolano, 1,72 m. Entonces, ese es el parámetro. Es lo que representa a la estatura de todos los hombres de Venezuela. ¿Okay? Ahora, los parámetros son constantes para una población siempre y cuando la población no cambie su cultura, no cambie su idiosincrasia, o sea, es decir, la población no se va a modificar. Vamos a suponer que en los últimos 10 años pasamos por una crisis, sobre todo también de alimentación, y capaz esa alimentación hizo a los hombres, a las nuevas generaciones de hombres un poco más pequeñas, porque la gente no se alimentó bien, no creció. Entonces, se puede llegar a pensar que si el parámetro cambió, entonces el parámetro ya no es igual a 1,72, sino que es menor. Entonces, ese va a ser lo que yo pienso que en la forma en la cual se ha visto modificado el parámetro, va a ser mi hipótesis alternativa. Entonces, yo tengo 3 posibles hipótesis alternativas a comparar o constatar. Hipótesis alternativa de número 1, que el parámetro haya variado, sin importarme si está aumentó o disminuyó, simplemente cambió. Que el parámetro haya aumentado de valor, es decir, mayor que ese valor K. O que el parámetro haya disminuido de valor, es decir, ese menor a ese valor K conocido. ¿Cómo voy a elegir yo cuál de las 3 hipótesis alternativas voy a utilizar? En función a la sospecha, en función a lo que se piensa que ha sucedido. La información me puede ayudar a mí a decidir si la voy a hacer de diferente, mayor o menor. Porque, por ejemplo, si yo tengo un parámetro que es 1,72, como vengo diciendo, de la media de la estatura promedio del hombre venezolano, perdón, ¿okay? Y yo tomo una muestra representativa y resulta que mi muestra o mi media muestral es 1,75, ¿cuál hipótesis voy a elegir yo? Yo voy a elegir mayor, porque la información muestral me está diciendo, ¿ok?, que aumentó, pues, que ya no, sino que posiblemente sea mayor. Tampoco puedo decir que es 1,75, porque recuerden que esa es una muestra. Y la muestra, a pesar de ser un estimador, en este caso puntual, insesgado, es decir, que es muy bueno, ¿okay?, no me da propiedad a mí para decir cuál es el nuevo valor del parámetro, sino que yo puedo concluir que el parámetro ya no es 1,72, sino que aumentó.